Seguro hubo momentos en tu vida, quizá más de uno, donde una palabra, una crítica o una traición, te lastimó más que cualquier golpe físico. Una simple mirada de desprecio o un comentario injusto te dejaron dándole vueltas a la misma escena por días, robándote la tranquilidad por algo que, en realidad, escapaba de tu control. ¿Cuántas veces has sufrido por tomarte las cosas demasiado a pecho? ¿Cuántas veces permitiste que las palabras de otros definieran tu valor, olvidando quién eres en realidad? Hoy quiero mostrarte que existe un camino para liberarte de esa carga. No se trata de trucos vacíos, ni de fingir indiferencia, sino de cultivar una fortaleza interior, de entrenar la mente con disciplina, tal como enseñaron los antiguos estoicos, con claridad, fortaleza y propósito. En este video compartiré contigo 12 herramientas prácticas y poderosas que te ayudarán a dejar de sufrir por las opiniones, críticas o actitudes de los demás. No solo protegerás tu paz, sino que alcanzarás un nivel de libertad emocional que pocas personas logran. Descubrirás cómo filtrar los comentarios ajenos, responder con serenidad en vez de reaccionar impulsivamente, mantenerte firme incluso ante la crítica, y liberarte de la dependencia constante del juicio externo. Porque cuando vives guiado por tu razón y no por la búsqueda de aceptación, todo cambia. Cada palabra hiriente puede ser usada como una oportunidad para crecer, si entrenas tu mente y conviertes cada desafío en un ejercicio de fortaleza. Quédate hasta el final. Este no es solo un mensaje de filosofía, es una guía para que recuperes el control sobre ti mismo. Antes de continuar, me gustaría que dejaras en los comentarios: nube de pensamiento, mi paz no depende de lo que viene de afuera. Ese simple acto de reflexión es el primer paso hacia una transformación real. Ahora, comencemos. 1. Reconoce que las opiniones de los demás hablan más de ellos que de ti. Cada vez que alguien te critique, te juzgue o cuestione, recuerda una verdad esencial. No están describiéndote a ti, sino mostrándote quiénes son ellos en realidad. Sus palabras, sus actitudes y sus juicios son más un reflejo de su propia historia, de sus miedos, sus frustraciones o sus expectativas incumplidas, que un retrato fiel de tu verdadera esencia. Cuando te aferras a la necesidad de ser comprendido, aceptado o valorado por todos, abres la puerta al sufrimiento. Los principios del estoicismo nos invitan a distinguir entre lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones, decisiones y valores, y lo que no lo está, como las emociones, palabras o actitudes de los demás. Es en esa distinción donde nace la auténtica libertad interior. Liberarte del peso de lo que otros opinan no implica volverte frío o arrogante. Significa recuperar tu centro, dejar de reaccionar impulsivamente cada vez que alguien opina sobre ti y empezar a sostenerte con firmeza desde tu interior, desde el conocimiento profundo de quién eres y lo que valoras. Mientras sigas creyendo que tu valía depende de factores externos, vivirás prisionero en una cárcel invisible hecha de palabras y opiniones. Pero cuando realmente entiendes que las críticas o juicios de los demás no definen tu identidad, sino que revelan sus propios conflictos y limitaciones, te liberas. A partir de ahí, ya no eres vulnerable al juicio, ni esclavo de la necesidad de aprobación, ni víctima del rechazo. Te conviertes en dueño de ti mismo. 2. No te tomes nada como algo personal. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que lo que otros dicen o hacen tiene que ver directamente con nosotros o con nuestro valor como personas. Cuando alguien nos insulta, nos ignora o nos rechaza, sentimos que nos están atacando de manera personal. Sin embargo, la mayoría de las veces, las acciones de los demás hablan más de sus propios conflictos internos que de ti. Cada ser humano actúa influido por su historia, sus heridas, sus creencias y su estado emocional. Si alguien se muestra grosero o injusto contigo, no siempre es por algo que hiciste o que mereces, sino porque esa persona está batallando con sus propias sombras. Cuando alguien te critica sin fundamentos, eso revela más sobre su mundo interior que sobre el tuyo. Comprender esta idea te ayuda a dejar de reaccionar con dolor o rabia y a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. Pregúntate, ¿esto realmente tiene que ver conmigo? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. La reacción de esa persona surge de sus frustraciones, miedos o batallas internas. Tomarte todo como un asunto personal es entregarle a los demás el control sobre tu paz. Cada comentario negativo se convierte en una herida, cada actitud desagradable en un motivo de resentimiento.
Pero cuando decides no cargar con la negatividad ajena, te liberas de esa carga. Te vuelves inmune a los juicios que no te pertenecen. 3. Cuestiona si tu enojo realmente te sirve. El enojo es una emoción intensa que, en el momento, puede hacerte sentir fuerte o en control. Pero la gran pregunta es, ¿te está ayudando de verdad? La próxima vez que sientas que la ira comienza a invadirte, detente un segundo y reflexiona. ¿Enojarme cambiará algo en esta situación? Muchas veces, la respuesta es no. Entonces, ¿para qué entregar tu energía a algo que no aporta ningún beneficio? Piensa en las ocasiones en las que reaccionaste con furia. Tal vez gritaste, dijiste cosas que luego lamentaste o actuaste de forma impulsiva, y al final, el problema seguía igual, pero tú terminaste agotado y con más estrés. La filosofía estoica nos recuerda que no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a gestionar nuestras emociones y decidir si valen la pena. Imagina que alguien te ofende o te provoca. Puedes explotar y dejar que tu enojo domine la situación, o puedes respirar profundo y preguntarte, ¿este enfado me va a traer algo positivo? Si no es así, no le des más espacio en tu mente. El enojo, si no se controla, se convierte en un fuego que lo consume todo a su paso. Pero si aprendes a redirigir esa energía hacia algo útil, en lugar de avivar la rabia, te conviertes en alguien verdaderamente fuerte. Cada vez que el enojo intente apoderarse de ti, haz una pausa y pregúntate, ¿vale la pena arriesgar mi tranquilidad por esto? Si la respuesta es no, suéltalo. Tu paz interior siempre tendrá más valor que cualquier impulso momentáneo. 4. Aprende a detenerte antes de responder. La verdadera diferencia entre alguien que se deja arrastrar por sus emociones y quien tiene el control de sí mismo está en un simple detalle: saber hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando te dejas llevar por la ira o la frustración, es fácil decir o hacer cosas de las que luego te arrepentirás. Las emociones intensas nublan el juicio y nos empujan a actuar sin pensar. Pero cuando haces una pausa, aunque sea de unos segundos, recuperas el poder de decidir cómo actuar. La próxima vez que algo te altere, no respondas de inmediato. Respira profundo. Cuenta hasta 10 si lo necesitas y observa lo que sientes sin juzgarlo. Pregúntate, ¿esto merece realmente mi enojo? ¿Qué consecuencias tendrá si reacciono sin pensar? En la mayoría de los casos, al darte ese breve respiro, te darás cuenta de que lo que parecía grave en el primer momento no lo es tanto al verlo con más claridad. Los estoicos llamaban a esto autocontrol. Epicteto lo explicaba diciendo que no son los hechos lo que nos altera, sino la interpretación que les damos. Si alguien te grita o te provoca, puedes verlo como un ataque personal y responder con furia, o puedes detenerte, respirar y darte cuenta de que ese problema no es tuyo, sino de la otra persona. Hacer una pausa antes de reaccionar no significa reprimir lo que sientes, sino darte el espacio necesario para que no te domine. Con el tiempo, notarás que esas pequeñas pausas se convierten en un hábito, y muchas de las situaciones que antes te irritaban ahora simplemente te resbalan. No porque no te importen, sino porque has aprendido a responder con inteligencia, no con impulsividad. 5. Recuerda que todo pasa. Cuando algo te molesta o te enfada, parece que toda tu atención se centra en ese problema. Tu mente se llena de pensamientos negativos, tu cuerpo reacciona, y sientes que debes responder de inmediato. Pero la verdad es que ninguna emoción es eterna. Piensa cuántas veces te has sentido muy enojado por algo que, días después, apenas recuerdas. Lo que hoy te parece un gran problema, en una semana será irrelevante, y dentro de un mes, probablemente ni siquiera lo menciones. El tiempo tiene la capacidad de poner todo en perspectiva. Por eso, no tiene sentido permitir que una molestia momentánea arruine tu tranquilidad. Los estoicos comparaban la vida con un río en constante movimiento. Nada permanece igual. Todo fluye. Las alegrías, las tristezas, los enojos, nada se queda para siempre. Marco Aurelio decía, la vida está en continuo cambio. Si lo aceptas, encontrarás serenidad. Cada vez que sientas que la ira o la frustración se apoderan de ti, haz una pausa y pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de una semana? ¿Dentro de un año? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Comprender que todo es pasajero te ayuda a no engancharte en el drama, a no permitir que una emoción momentánea dicte tus acciones,
y a recordar que tú eres más grande que cualquier enojo temporal. Cuando la molestia vuelva a aparecer, respira profundo y repite mentalmente: esto también pasará. Porque siempre pasa. Lo único que permanece es tu paz interior, si aprendes a protegerla. 6. Vive de acuerdo a tus principios, no a la aprobación de los demás. En un mundo donde muchos actúan buscando ser aceptados, admirados o validados, quien sigue el camino estoico elige algo diferente: vivir guiado por su razón y por sus valores, no por los aplausos ni por la opinión ajena. Construir una vida firme sobre la base de las opiniones externas es como levantar una casa sobre arena. Todo es inestable, pasajero y superficial. Si decides que tus acciones dependerán de lo que otros esperan de ti, poco a poco te perderás a ti mismo. En cambio, cuando actúas en coherencia con lo que sabes que es correcto, aunque moleste, aunque incomode, aunque nadie lo reconozca, te alineas con tu verdadera esencia. Tu integridad interna siempre tendrá más valor que cualquier halago o crítica. Tu bienestar no debería depender de lo que piensen los demás, sino de la paz que sientes al actuar con honestidad y congruencia. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando estás solo y nadie te aplaude. Es fácil seguir a la multitud. Lo difícil es mantenerse firme en medio de tantas voces externas. Pero esa firmeza es lo que fortalece tu carácter. Quien vive para agradar, se traiciona a sí mismo. Quien vive siendo fiel a lo que cree, aunque no sea popular, se fortalece desde adentro. Tu valor no se define por la admiración ni se reduce por la crítica. Tu valor reside en actuar conforme a tu conciencia y tus principios. No estás aquí para encajar, estás aquí para ser auténtico. Cuando vives de esa manera, ninguna crítica podrá derribarte, porque entenderás que tu propósito no es complacer a todos, sino ser leal a ti mismo. 7. Fortalece tu mente todos los días. La fortaleza interior no aparece de forma espontánea. No podemos pretender mantener la calma en los momentos difíciles si nunca hemos preparado nuestra mente para ello. El autocontrol funciona como un músculo. Si no lo ejercitas con constancia, no estará listo cuando más lo necesites. Los antiguos estoicos sabían que no debían esperar a que la adversidad tocara su puerta para empezar a aplicar su filosofía. Al contrario, se entrenaban día tras día, mental y emocionalmente, para afrontar lo inesperado sin perder la serenidad. Marco Aurelio, por ejemplo, dedicaba cada mañana unos minutos a anticipar los retos que podía enfrentar: ofensas, injusticias, obstáculos. Así, cuando esos momentos llegaban, no lo tomaban por sorpresa ni lo arrastraban al enojo. Tú puedes hacer lo mismo. Aprovecha las pequeñas situaciones cotidianas para ejercitar tu mente. Si estás atrapado en el tráfico, si alguien actúa de forma grosera, si surge un imprevisto, en vez de dejarte llevar por la reacción automática, respira, observa, elige. Cada vez que decides no responder con rabia o frustración, estás entrenando tu capacidad de mantenerte firme. Los monjes suelen decir que la meditación no es para estar tranquilos en el templo, sino para conservar la calma en medio del caos. Lo mismo ocurre con la mente. Tu verdadera preparación se revela cuando enfrentas una provocación. Aún así, eliges la serenidad. Pregúntate en cada desafío: ¿cómo puedo aprovechar este momento para fortalecer mi mente? Con cada acto de paciencia, con cada reacción controlada, tu mente se hace más resistente, más sabia, más libre. El enojo, al final, solo es reflejo de una mente sin disciplina. Si quieres ser dueño de ti, entrena hoy, entrena siempre. 8. Rodéate de personas que nutran tu paz. Las emociones, al igual que los pensamientos, se contagian. Si pasas demasiado tiempo con personas que se quejan, critican o viven desde la rabia, inevitablemente esa energía se filtrará en ti, aunque no te des cuenta. El ambiente emocional que te rodea moldea tu mente. Si te sumerges en entornos de hostilidad o negatividad, es probable que termines actuando desde la frustración. Pero también ocurre lo opuesto. Existen personas que transmiten calma, serenidad, claridad. Estar cerca de ellas es como respirar aire limpio en medio del caos. No se dejan arrastrar por el impulso. Piensan antes de hablar, responden desde la reflexión y no desde la rabia. Ese tipo de personas son las que debes buscar. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo,
Decía que alejarse de los que viven quejándose es una forma de proteger tu mente. Porque, sin darte cuenta, puedes terminar replicando su forma de ver la vida. Esto no significa que debas cortar lazos de inmediato con todos los que tienen días difíciles, pero sí que debes establecer límites sanos. Si alguien solo alimenta tu enojo, tu ansiedad o tu insatisfacción, pregúntate, ¿me ayuda o me está arrastrando hacia donde no quiero ir? Rodéate de personas que te inspiren a mantener la calma, que con su ejemplo te enseñen a enfrentar los retos con entereza. Y si no conoces a alguien así en persona, busca esa sabiduría en libros, en conferencias, en los propios textos de los filósofos que practicaban la templanza. Aprende de aquellos que, en lugar de dejarse llevar por la rabia, transformaron las dificultades en lecciones de crecimiento. Al final, te convertirás en reflejo de las personas que elijas tener cerca. Si quieres desarrollar serenidad, elige compañía que ya camina ese camino. 9. Usa el humor para desarmar los conflictos. El humor es una de las armas más poderosas que tenemos para no caer en la trampa de la ira y la frustración. Reírse, incluso en momentos incómodos, puede transformar por completo la energía de una situación. Ante una crítica, una provocación o un malentendido, es muy fácil reaccionar desde el enojo. Pero si eliges ver lo absurdo de la vida, si te permites sonreír ante lo inesperado, rompes el ciclo de agresión antes de que empiece. No se trata de burlarte de los demás, ni de ocultar tus emociones detrás de una falsa risa. Es reconocer que, muchas veces, los problemas no son tan graves como parecen y que un poco de humor aligera la carga. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo interpretamos los hechos. Y el humor, usado con inteligencia, es una forma de tomar distancia y ver las dificultades con otra perspectiva. Piensa en esa persona que interrumpe, critica o provoca. ¿Vale la pena engancharse en esa dinámica? Tal vez no. Tal vez es mejor sonreír, incluso hacer un comentario ligero, y seguir adelante. La risa desarma, suaviza el ambiente y te permite mantener el control. Reírte de ti mismo, incluso en los momentos incómodos, demuestra que tienes dominio sobre tus emociones, que no dependes de la opinión ajena para mantener la calma. El humor no elimina los problemas, pero evita que se conviertan en tormentas innecesarias. Y lo más importante, protege tu serenidad, que siempre debe ser tu mayor tesoro. 10. Aprende a soltar. El arte del desapego emocional. Uno de los mayores generadores de frustración y enojo es el apego. Nos aferramos a personas, a expectativas, a resultados, y cuando las cosas no salen como imaginábamos, perdemos la calma. La vida, sin embargo, no sigue siempre nuestros planes. Es impredecible, cambia de dirección sin avisar, y cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más sufrimos. El desapego emocional no significa dejar de sentir o volverse frío. Significa comprender que no podemos aferrarnos a todo, que nada ni nadie nos pertenece de manera absoluta. El pensamiento estoico nos recuerda que solo tenemos control sobre nuestras acciones y decisiones, no sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Pretender que todo encaje en nuestra idea perfecta es invitar a la frustración. Imagina que organizas algo con detalle, con entusiasmo, pero aparece un contratiempo. Si te aferras al deseo de que todo sea exactamente como lo soñaste, la más pequeña alteración puede desatar tu mal humor. En cambio, si practicas el desapego, entiendes que los imprevistos son parte de la vida, que no todo gira en torno a nuestras expectativas y que a veces los cambios abren caminos que no habías considerado. El desapego te da libertad. Te permite disfrutar de lo bueno sin miedo a perderlo y afrontar los desafíos sin que destruyan tu equilibrio interior. No se trata de no querer nada, sino de no permitir que lo que deseas controle tu paz. Cuando aprendes a soltar el apego desmedido, a fluir con lo que no puedes cambiar, descubres algo poderoso, que la verdadera serenidad nace de aceptar la naturaleza cambiante de la vida.